que no solo que se puedan obtener los recursos, sino que también de que se puedan controlar, organizar, planificar y también hacer el presupuesto, ¿verdad? Para que ésta pues traiga beneficios a la sociedad. Podemos decir también de que el derecho financiero entonces es una rama del derecho público, ¿verdad? Porque tiene principios, normas que van a regular la organización, la planificación y el presupuesto para la sociedad. Vamos a hablar acerca de lo que es el derecho tributario como parte del derecho financiero. El derecho financiero pues regula la actividad financiera. ¿Por qué? Porque va a estudiar tantos los ingresos como los egresos. Ojo aquí, quiero que tomen nota, ¿verdad? De que esto es parte importante en el ingreso fiscal del derecho tributario, ¿sí? Hablemos acerca de la finalidad del derecho financiero. Y pues la finalidad a nosotros nos indica que es que el contribuyente cumpla puntualmente con sus obligaciones fiscales a efecto de asegurar la eficiencia y regularidad de los servicios públicos y las necesidades que están a cargo del Estado. Entonces, dijimos, recapitulando, su finalidad del derecho financiero en sí es que se cumpla, o sea, que todos nosotros como contribuyentes cumplamos puntualmente con todas aquellas obligaciones fiscales, ¿verdad?, que tenemos ante el Estado o ante los servicios públicos, que son aquellos encargados de poder venir y cobrar estas obligaciones fiscales. Hablaremos acerca de lo que son las fuentes del derecho financiero. Al hablar de las fuentes del derecho financiero, pues hablamos del origen del derecho financiero, dónde nace el derecho financiero. Y el derecho financiero pues nace, hay fuentes primarias y fuentes supletorias. Pero estas fuentes primarias se subdividen tanto en públicas y privadas. Tenemos a las públicas como la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Supervisión Financiera, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley de Libre Negociación de Divisas. También tenemos la Ley de Seguros, la Ley de Almacenes Generales de Depósitos y también contamos con lo que es la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Y por último también contamos con leyes financieras privadas. También hablamos de que se subdividen en privadas. Y estas fuentes del derecho financiero privadas contamos con lo que es el Código Civil y también lo que es el Código de Comercio. También tenemos las leyes o fuentes, que todos supletorias. Entre ellas, pues contamos con nacionales y usos y prácticas mercantiles, así como también los internacionales. Las fuentes del derecho bancario.
si nos dimos cuenta anteriormente, fueron fuentes del derecho financiero. Ahora vamos a estudiar lo que son las fuentes del derecho bancario, siempre que son el origen, donde nace el derecho bancario. Y para eso, pues contamos con lo que es la legislación, que es el Código de Comercio y de Derecho Mercantil. Mientras que también tenemos usos bancarios y costumbres, o sea que tenemos los contratos bancarios que podemos llegar a realizar. Y también contamos con lo que es otra fuente, que es la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Pues son decisiones judiciales, o podemos también decir que son criterios de tribunales. Y por último, contamos con otra fuente del derecho bancario también muy importante, la cual es la doctrina. Y la doctrina, pues, es la opinión de juristas en obras, investigaciones o alegatos de jueces. Hablaremos acerca de la importancia del derecho financiero. Dice que el derecho financiero es una serie ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización económica, a los gastos de ingresos y egresos del Estado. Entonces, podemos decir que su importancia es la serie ordenada, ¿verdad? En cuanto a la organización económica, tanto de los gastos de ingresos y egresos del Estado, de la sociedad. Hablemos ahora acerca de lo que es el concepto del derecho bancario. Hay un tratadista que nos dio un concepto, ¿verdad? Y podemos decir entonces que es el conjunto de normas jurídicas relativas a la materia bancaria. Este concepto nos lo fue dado por el autor Rodríguez en 1978, mientras que en 1986 también el autor Acosta dio su concepto de derecho bancario, y al cual pues él decía: el derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre particulares y entre las autoridades reguladoras de las relaciones entre particulares y entre las autoridades nacidas del ejercicio de la actividad crediticia y bancaria, o asimiladas a estas y aquellas en cuanto a su disciplina jurídica y evolución judicial y administrativa. También tenemos otro concepto del actor Villegas, el cual fue dada en 1989. Y él pues, nos indica que el derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera y bancaria en general, referida a sus relaciones con el Estado y a los particulares. Entonces, aquí tenemos tres conceptos diferentes de tres diferentes autores. Como dijimos, está el de Rodríguez, está también el del autor Acosta y el del autor Villegas, las cuales pues, se encuentran en diferente año, pero las tres son muy importantes. Ustedes pueden decidir cuál de ellas pues se pueden acoplar. Cualquiera de las tres son muy importantes y son básicas para el estudio de derecho financiero y bancario.
Entonces, ustedes pueden tomar, repito, la que a ustedes más les parezca. Son 3 muy importantes y son en años muy diferentes, pero las 3 son muy valiosas. Hablemos sobre lo que es el derecho bancario. El derecho bancario realmente es un término pues muy amplio que se suele utilizar para hacer referencia a las normas que rigen la forma en que los bancos y otras instituciones financieras realizan sus negocios. Los bancos y otras entidades financieras realmente deben de cumplir con una gran cantidad de regulaciones o requisitos internacionales, nacionales, regionales e incluso locales. Entonces, para el derecho bancario, pues podemos decir de que sí rigen, ¿verdad?, ciertos requisitos para devenir y formar una entidad bancaria. Hablemos ahora lo que es el derecho financiero y bancario, que es el tema de nuestro curso que estaremos llevando a cabo durante este semestre de Derecho Financiero y Bancario. Y empezamos con nuestra definición y también observaremos en esta diapositiva el objeto, ¿verdad? El derecho financiero y bancario pues tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, como el procedimiento financiero de obtención de ingresos u ordenación de gastos que se designan para el cumplimiento de los servicios públicos. Podemos decir entonces que el derecho financiero son aquellos procedimientos financieros y bancarios que se obtienen para la obtención de ingresos y egresos, ¿verdad?, de un Estado y asimismo designar el cumplimiento de sus servicios públicos. También dice que su objetivo es, pues, regular los recursos económicos que el Estado y demás entes públicos puedan emplear para el cumplimiento de sus fines, los cuales pues estudiaremos más adelante cuáles son los fines del derecho financiero y bancario. Hablaremos ahora lo que es la actividad financiera del Estado. Coloqué aquí en esta diapositiva 2 conceptos de la actividad financiera del Estado, las cuales pues se las compartiré en este momento. La número 1 me indica que la actividad financiera del Estado es aquella que nos hacemos referencia a la obtención o a la recaudación del dinero para cubrir el presupuesto, para que el Estado pues pueda cumplir, ¿verdad?, con sus fines, es decir, el bien común, y pueda cumplir con sus fines, que es el servicio público. También tenemos otra definición que es la cual nos indica que la actividad financiera del Estado es aquella actividad que nos sirve para recaudar y administrar los tributos, para conservar y destinar e invertir la suma ingresada para el cumplimiento de su fin supremo, del bien común. Si recordamos, este bien común nos aparece desde nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo, los primeros artículos de nuestra Constitución, en el cual pues
nos indica, ¿verdad?, que el Estado, pues su fin es el bien común y está regulado en el artículo número 1, en el cual dice en el segunda línea, ¿verdad? Si me pudieran acompañar, se los agradeceré para que ustedes puedan fundamentarse, ¿verdad?, de que el fin del Estado siempre va a ser el bien común. Dice el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice de la siguiente manera. Dice, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, pero aquí viene la segunda parte y es la que nos interesa a nosotros en el curso de Derecho Financiero y Bancario, en el cual nos indica que su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, este nos dice, ¿verdad?, que tenemos que cumplir con ese. Vamos a estar al final de clase, pues vamos a decir cuáles son las leyes más importantes para que ustedes las puedan tener y así poderse fundamentar a la hora de que estemos en la clase de Derecho Financiero y Bancario. Hablaremos acerca de las fases de la actividad financiera del Estado. Hablaremos, la primera fase es la recaudación u obtención de recursos. Nuestra segunda fase es la gestión o administración de los recursos. Y también tenemos la fase de la erogación o gasto. Cada una de estas fases, pues, las estudiaremos en este curso, principalmente en la semana número 1, correspondiente al día de hoy. Empezaremos con nuestra primera fase, y la cual, pues, nos habla acerca de la recaudación u obtención de recursos. Esta fase, pues, dice que nos consta de 3 partes, las cuales vamos a estudiar. Y la 1 es la recaudación y obtención de recursos, así como también dice que se subdivide en la gestión y administración de recursos. Cada una de estas 3 partes, pues también son muy importantes y las podremos estudiar. Vamos a hablar también, dice que es de la tercera, de recaudación u obtención de los recursos, y la tercera, pues dice que es el crédito público interno y externo. Solo voy a retroceder a la diapositiva anterior para explicarles cada una de estas. Si estudiamos la recaudación y obtención de recursos, es la manera de cómo el Estado va a obtener esos recursos, cómo va a recaudarlos y cómo la manera que los va a recaudar. Los va a recaudar por medio de lo que son los impuestos. Y estos impuestos, pues, están fundamentados en nuestro Código Tributario, los cuales, pues, solo voy a hacer mención y luego los estudiaremos más adelante. Está lo que son los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Entonces, esta es la manera de que va a venir el Estado y va a recaudar, o sea, va a obtener esos recursos. Y nuestra segunda fase, pues, es la gestión y administración. Luego que estos recursos hayan sido, o estos impuestos, perdón, hayan sido recaudados y obtenidos a través de nuestros impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, entonces dice que el Estado va a gestionar y va a administrar dichos recursos. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad del bien común, la cual, pues, pudimos observar
que son aquellas necesidades como salud, seguridad, vivienda, infraestructura, ¿verdad? Entonces, el Estado va a mirar la manera o le va a dar ciertos porcentajes a cada uno de estos bienes que tienen que venir y saber poderlos administrar. Hoy sí pasamos a nuestra diapositiva, ¿verdad? De que nos indica acerca sobre el crédito público interno y externo, la cual pues es la obtención o recaudación de los tributos, las cuales pues se lleva a cabo realmente por la necesidad de agenciarse de fondos para funcionar y cumplir con sus fines. Y pues nos fundamentamos en el artículo 135 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en la literal D. Pero quiero hacer énfasis, dice ahí, ¿verdad? En nuestro epígrafe, en el artículo 135, dice deberes y derechos cívicos. O sea, ¿de quién? Del Estado hacia las personas o los contribuyentes. Entonces dice que en el inciso D dice que es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Esto me indica el artículo 135, literal D. Si observamos detenidamente, dice, ¿verdad? Contribuir a los gastos públicos en formas prescritas a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a contribuir siempre y cuando se encuentre establecido en la norma jurídica. ¿Y cuáles son esos gastos? O sea, ¿cuáles son esos impuestos que nosotros tenemos que contribuir? Como dijimos, que en el Código Tributario pues se encuentra lo que es los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, las cuales pues vamos a desarrollar cada una de estas y cómo es de que nosotros los contribuyentes venimos y aportamos con cada uno de estos. Entonces, y si se encuentran fundamentados en la norma jurídica. Hablaremos de nuestra segunda fase, ¿verdad? Y la cual es pues la gestión o administración de los recursos. Y realmente la gestión dice que es la acción o efecto de gestionar o administrar, ¿verdad? Mientras que gestionar pues es procurar prácticamente valiéndose de diligencias, trámites, visitas, intermediarios y otros medios e información o influencia eficaz en el logro de alguna finalidad. Siempre aquí nuestra finalidad primordial, la que tiene el Estado, pues nos indica que es la satisfacer y proteger el bien, el común, ¿verdad? Y cuáles son las necesidades que el Estado va a satisfacer, pues son, dijimos, la salud, seguridad, infraestructura, educación, ¿sí? Todas esas necesidades, pues el Estado tiene que venir y ver la manera de cómo los gestiona o poder administrar dichos recursos para que sean completamente para la sociedad. Hablemos ahora de lo que es la erogación y el gasto. Erogar dice que es repartir bienes o caudales y erogación pues es la acción o el efecto de erogar. Es la fase en donde se emplean los recursos realmente con los que cuenta el Estado. ¿Para qué? Para poder hacer así la satisfacción o poder cumplir con esa satisfacción de sus propias necesidades o en las de la comunidad.
¿sí? Hablemos ahora acerca de lo que es la erogación y el gasto. Vamos a hablar primero sobre lo que es el gasto público. Y el gasto público, pues, es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para así desarrollar todas sus actividades. Y el sector público como agente económico tiene diferentes objetivos y funciones. Entonces, hablaremos ahora sobre lo que es la clasificación del gasto público, ¿verdad? Y este pues tiene tres clasificaciones o se subdivide en tres partes, que son los gastos corrientes, el gasto a capital y también contamos con lo que son los gastos directos. Cada uno cuenta pues con su definición y las cuales les explicaré a continuación. Dice que los gastos corrientes del gasto público son todos aquellos que constituyen el costo directo de la administración pública, como por ejemplo contamos con las transferencias y el consumo, etcétera, ¿verdad? Mientras que el gasto de capital del gasto público, pues son todos aquellos gastos realizados en la infraestructura, el gasto de consumo más el gasto de capital determinan realmente lo que es el grado en el que el poder público se propone influir en el desarrollo económico del país. Es decir, que vamos a ver lo que es en el gasto capital, todo aquello pues que va a determinar el grado, ¿verdad?, en el que el poder público se propone influir para de poder así desarrollar la economía de nuestro país. Mientras que el gasto directo son las erogaciones que el Estado realiza como una contraprestación a bienes y servicios recibidos. Tal es el caso de los sueldos y salarios de sus empleados, pagos por la adquisición de bienes, muebles y equipo de oficina, etc. Es decir, que en estos gastos directos, pues aquí van a ir las erogaciones o vamos a tener los egresos, ¿verdad?, de todos aquellos pagos donde se les hace a los funcionarios públicos que trabajan en las entidades para el Estado, así como también todos aquellos bienes muebles o equipo que se obtiene, ¿verdad? Todos estos egresos se van a ver reflejados en lo que es los gastos directos. Hablemos acerca sobre el sector público financiero. Y al hablar del sector público financiero, pues hablamos aquel de que está integrado realmente por instituciones legalmente constituidas, autorizadas por la Junta Monetaria, pero que realmente están siendo fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Es decir, que está la Junta Monetaria, pero no es ella la quien va a decidir ni que va a supervisar a los bancos, sino que arriba de esta Junta Monetaria, pues es la que fiscaliza y es la Superintendencia de Bancos. Hablemos acerca de lo que es el sector público financiero y vamos a determinar aquí ciertas leyes, ¿verdad? Las cuales pues también son muy importantes
en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, en el cual pues también les voy a pedir de favor de que ustedes puedan obtenerlas, ya que en un momento dado pues las vamos a fundamentarnos en ellas y vamos a dar ciertos artículos, ¿verdad? Para poder venir y que ustedes puedan servirles de base también. Y una de ellas pues es la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la cual le corresponde pues el decreto 16-2002. También está nuestra siguiente ley, la cual es la ley del organismo ejecutivo, con su decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, la cual es otra ley muy importante y las vamos a estar viendo en nuestro curso. También tenemos otra ley del sector público financiero y pues es la ley orgánica, ¿verdad?, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entre paréntesis le colocamos SAT o decimos la ley de la SAT, ¿verdad? Pero su nombre correcto es decir la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y su decreto, pues, 1-98 del Congreso de la República de Guatemala. Estos son del sector público financiero, nuestras leyes, ¿verdad? Seguimos y también contamos, ¿verdad? El sector público financiero, pues también está conformado con ciertos acuerdos a las leyes analizadas. Sea, aparte de las leyes, pues también hay acuerdos gubernativos. Recordemos que también existen reglamentos, ¿verdad? Y esta no es la excepción, perdón. Y nos dice, ¿verdad?, de que el sector público financiero pues también cuenta con acuerdos analizados como es la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala, así como también contamos con el acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas, otro que es muy importante y que en su momento dado pues lo vamos a analizar y lo estudiaremos. Y así también, como dijimos, le abreviamos SAT, pero es lo más correcto es el acuerdo, perdón, de la Superintendencia de Administración Tributaria. Estos también son muy importantes y que también me gustaría que ustedes pudieran contar con ellos para las siguientes clases. Recordemos, pues este es nuestro primer sábado, ¿verdad? Que estamos ya en inicio de un semestre más, pero yo sé que algunas de estas leyes, pues ustedes ya las tienen. Los felicito a los que las tienen y los que no, pues hay que empezar a hacer nuestra biblioteca para nuestro buen saber siempre, ¿verdad? Y así podernos seguir fundamentando en lo que son las leyes. Continuamos. Hablemos sobre lo que es la función del sector público financiero. Y realmente la función del sector público financiero es estudiar, programar, dirigir y administrar la actividad fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia y en general cualquier otra función relacionada con el desarrollo ordenado de las finanzas públicas, ¿verdad?
Esta es la función del sector público financiero. Si analizamos aquí, pues también hay ciertas características y podemos decir que las características del sector público financiero es estudiar, programar, dirigir, administrar la actividad fiscal, monetaria y cambiaria y crediticia. Estas serían las características del sector público financiero. Bueno, antes de pasar a nuestras preguntas de estudio, yo quiero pedirles nuevamente de favor que para el próximo fin de semana ustedes pues tengan a su mano, porque ya vamos a ir avanzando en lo que es la ley del Código Tributario principalmente, ¿verdad? Este va a ser fundamental, y también las leyes del sector financiero y bancario, como la de los bancos que estuvimos viendo el día de hoy, cuáles son las que vamos a observar, así como también nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, la cual va a ser fundamental porque vamos a encontrar ahí ciertos principios fundamentales de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario, así como también la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Todas estas leyes son fundamentales para de poder venir y desarrollar nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Todas son muy importantes, que ustedes pudieran contar con sus leyes, con marcador, con pestañitas. Se los agradecería bastante y pues van a servir para estas preguntas de estudio también, ¿verdad? Que ustedes se las voy a presentar a continuación. Podemos entonces ahora empezar con lo que son nuestras preguntas de estudio, las cuales son muy importantes para ustedes, para que ustedes puedan venir y poderlas responder. Estas, pues, no incluyen una respuesta, pero sus respuestas las estuvimos dando aquí en clase. Entonces, estudienlas, son muy importantes para poderlas desarrollar este semestre y que ustedes pues me puedan entender. Y la pregunta número 1 acerca del curso de Derecho Financiero y Bancario correspondiente a la semana número 1 es: ¿qué es el derecho financiero? Pregunta número 2 correspondiente a la semana número 1: ¿qué es el derecho bancario? Pregunta número 3, correspondiente siempre a la semana número 1 del curso de Derecho Financiero y Bancario. ¿Qué es el derecho financiero y bancario? Y pregunta número 4, correspondiente a la semana número 1 de Derecho Financiero y Bancario: ¿qué es el sector público financiero? Y pregunta número 5 de la semana correspondiente a la número 1 del curso de Derecho Financiero y Bancario: ¿cuáles son las fases de la actividad financiera del Estado? Si nos dimos cuenta, pues todas las desarrollamos aquí en clases. Entonces, estas son las preguntas de estudio. Quiero agradecer de manera muy especial a cada uno de todos ustedes por su amable atención
Que el Señor me los bendiga y pues nos vemos la próxima semana. Mi nombre, como dije al principio, es licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia. Soy abogada y notaria y estoy para servirles. Que Dios le bendiga y espero poder transmitir los conocimientos que Dios me ha permitido venir y seguir impartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.